Vamos a iniciar con una introducción de un trailer, un documental sobre la problemática, que es lo que nos dio pie al tema, a acercar el proyecto de ley a los parlamentarios, y el tema es, en base a la problemática que vamos a poner un poquito ahora, es que se agarró la bandera y este proyecto de ley es ley y un montón de niños. Queremos iniciar dar hincapié con este documental, pues el tema es todo que pasamos la problemática en un momento, hemos visto el mismo, fue muy beneficioso para entender lo que es pasar una desvinculación y el tema de la problemática que existía con respecto a los niños en nuestro país. Asimismo también entendimos y vimos que la legislación que estaba vigente en Uruguay no reglamentaba lo que era la tenencia compartida por responsabilidad en la crianza, y fue una inquietud que tuvimos y muchos legisladores agarraron la bandera, habló de la autoridad aquí, a Inés, que nos acompañó siempre, y el tema a Carmen Acerín, por supuesto, que fue la primera que agarró la bandera, y a todos los legisladores que estuvieron atrás de esto, el tema agarraron y lo consideraron como una causa propia, y hoy les tenemos que agradecer que sea ley y si empezamos con el documental. Grado, dejó ganas todo el año, únicamente me metía en el colegio, en los recreos. Lo bronco porque no puedo acompañar a mis hijas en todo lo que es el estudio, no puedo entrar a la escuela. Vas a venir, pero se quede tranquilo. ¿Por qué? No, así no. Mira cómo está, se pone mano. Así la verdad, gracias a vos está, ¿eh? Y le dijo al chico, bueno, miralo a tu papá porque no lo vas a ver nunca más. Te voy a tachar como papá. Esas fueron sus últimas palabras. Me personé a comisaría al plantear una denuncia a la 2470 y pedimento de contacto. No me la quisieron tomar como pasa habitualmente. No consideran que esto sea delito, más allá de que esté en la ley. Si te toca a un juez que labura el oficio y no se dedica a leer el expediente, Puedes estar años sin ver el proyecto. Ella no se presenta a la recuperación asistida, nunca había tenido un régimen de visita. Nadie le pone un límite y sigue pasando el tiempo. tuve 6 años en la justicia. Lo que hace es que una enorme masa de personas viva de conflictos que no se resuelven. Los que pagan el pasto son así. Si vas a ir a tu padre, si lo tenés por teléfono, vos no vas a ir a la plaza, no vas a ir a los cumpleaños. Entonces el pobre chico le dice, no, yo con papá no lo quiero, papá se convierte en un monstruo. Y el grado máximo es cuando la madre ya dice, bueno, yo lo dejo librado al criterio del nene o de la nena. Si él o ella no lo quiere ver, ya no es culpa mía. Es como que ya hubo tanto lavado de cerebro que ya es el chico o la chica la que dice no quiero. Ella fue a la oficina de violencia doméstica y me hizo la primera fase de denuncia. Muchas de ellas comprobadas como falsas y sin embargo muchas veces en los expedientes se encuentran acusaciones que luego no son comprobadas. Cuando son comprobadas pasan muchos años. En Argentina separar la denunciado implica no menos de 6 meses de vínculo cero. Esos 6 meses se pueden prolongar a 2 años, a 3 años. Me dijo que el hijo es la propiedad, usó esta palabra, la propiedad de la madre. me acaban de reventar a trompadas y me van a echar de mi casa además. Llevó a su hijo de 11 años con un ojo morado y la psicóloga de turno y la abogada de turno flecharon. Él denuncia en la comisaría de la mujer. Adriana Cruz quería matar a sus hijos. ¿Y qué hizo el fiscal de la Real? 2 días después de la muerte. ¿Qué pasa si yo me pongo loco y le pego un palazo en la cabeza a uno de mis hijos y le fracturo el cráneo y le produzco la misma lesión que le produjo la madre al nene? Ah, no, usted está preso. ¿Por qué estoy preso? Porque yo soy papá. La problemática del impedimento de contacto ya es extensiva a todo el país y es a nivel mundial. Me encadené por primera vez para que el nuevo juez me atienda rápido. Me dieron un régimen de visitas en el juzgado de 8 miércoles. La madre no fue nunca, no le pusieron ninguna pena. Quiero justicia, lo quiero ver a mi hijo. Con un párrafo mal redactado, a cualquiera le pueden alejar de los hijos. Nosotros queremos ver a nuestros hijos y nuestros hijos quieren vernos a nosotros. Bueno, queríamos iniciar esta exposición con este documental. El tema es, si bien está muy enfocado hacia los hombres, también es una problemática que afecta a muchas mujeres y sobre todo afecta a muchas familias íntegras. O sea, el tema es toda una rama familiar que se ve desplazada en contacto con nuestros niños, y consideramos, en base a la legislación que tiene nuestro país, que era algo que había que solucionar.
queríamos primero empezar de repente agarrando y dándole la palabra a alguna legisladora para que el tema más o menos cuente un poquito cómo fue el proceso legislativo al respecto, y el tema es por qué se llevó a cabo y el tema de la discusión, y específicamente todo el trajín legislativo que llevó esta ley para que hoy se aprobara y se pudiera hacer efectiva nuestro juzgado de familia. Así que no sé cuál de las dos quiere empezar hoy y bueno, sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, buenas noches a todos y gracias a que están acá a pesar del clima que nos está acompañando. Bueno, la verdad que este es un tema que nos involucra a todos y que desde el momento que se acercaron el primer grupo de padres a hablar en el despacho con nosotros, yo lo tomé como un tema mío, aunque no me afecta ni me afectaba en ese momento, ni directa ni indirectamente, pero uno empieza a escucharlos y a mirar hacia los costados y ve que siempre hay alguien cerca que está sufriendo, un niño está sufriendo por no ver a alguno de sus progenitores. Entonces ahí con el primer grupo de padres que recibimos en el despacho nos empezamos a interiorizar en el tema con el diputado y bueno, vimos cómo venía la situación, buscando lo que era la legislatura, el proyecto que los padres nos hablaban. Vimos que en febrero del 2016 el ex senador, hoy presidente de la República, había presentado un proyecto de tenencia compartida, el que él mismo fue en octubre del 2017, fue pasado, no fue archivado, pero fue dejado de lado por no considerárselo de prioridad, no se trataba en la comisión. Entonces fue dejado de lado y ese proyecto en esa legislatura no se trató, y en febrero del 2020, cuando entra el nuevo gobierno, todos los proyectos que no fueron tratados son archivados. Entonces los grupos de padres, viendo esa situación, empezaron a moverse nuevamente y a concurrir a hablar con todos los legisladores, y ahí fueron cuando se acercaron a nosotros y nosotros vimos que era un tema que tenía que volver a ponerse sobre la mesa y que eran muchas las personas involucradas y muchos niños los que estaban sufriendo por estar alejados de sus familias. El 8 de julio de 2020 el diputado Carlos Testa hace uso de su media hora previa en la sesión de diputados, habla sobre el tema de tenencia compartida y exhorta a la bancada del Partido Nacional a que desarchiven el proyecto de ley o presenten uno nuevo. En esas fechas, bueno, se informa que que el Senado del Partido Nacional está trabajando en un nuevo proyecto, tomando como base ese proyecto anterior y que estaba pronto trabajándose para presentarlo. En septiembre del 2020 es presentado un proyecto por el Partido Nacional firmado por Abreu, Aciaín y la senadora Bianchi sobre tenencia compartida, y también es presentado un proyecto de corresponsabilidad de la crianza de Cabildo Abierto firmado por Manini Ríos, Domenech y Lozano. Esos dos proyectos fueron presentados en Senado, se empezaron a trabajar en comisión y se logró unificar los proyectos y llegar a la aprobación del mismo, que pasó a Senado, y en el Senado fue aprobado y que pasó con media sanción a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se había complicado un poco el tema y se venía discutiendo algunos cambios que se le querían hacer al proyecto. Parte de la coalición quería que el proyecto se mantuviera y se votara tal cual había venido de Senado, ya que había estado discutido muchos meses, se habían recibido a muchísimas delegaciones de ambas partes, más de los que estaban en contra que de los que estaban a favor del proyecto, pero considerábamos que el proyecto ya había sido trabajado de manera total, que fue algo que no había pasado en la legislatura anterior, ya que en la legislatura anterior, cuando se había presentado el proyecto, solo la organización de Todo por los Niños pidió ser atendida por la comisión y tampoco fue recibida y tampoco se le dio más tratamiento. O sea que ya se había trabajado lo suficiente y eso es lo que buscaba. Bueno, hasta último momento se estuvo trabajando para lograr los votos del Partido Colorado en diputados, que eran los que querían hacerles unos cambios, y se terminaron confirmando los cambios media hora antes de comenzar la sesión para que pudiera salir aprobado el proyecto de
de tenencia compartida. Bueno, completado eso, entramos a sesión el miércoles, imposible olvidar, el miércoles 19 de abril del 2023 a las 10 de la mañana, y después de 18 horas de discusión logramos por mayoría que el proyecto fuera aprobado. Fue aprobado por 53 votos en 91. Para nosotros era un gran logro, y veíamos las caras de los padres que nos acompañaron durante toda la larga jornada, y era un gran triunfo para todos, y pensábamos en todos esos niños a los que estábamos apoyando. Bueno, luego el proyecto ya pasó nuevamente al Senado para que votaran por las modificaciones que se habían hecho, y el Senado fue aprobado por 17 votos contra 12 votos en negativo. Y en ese momento, bueno, fue una gran satisfacción para todos, sobre todo para los padres que venían desde el año 2016 luchando y regando por este tema. Digo, familias enteras que se ven beneficiadas, porque esto es algo justo, es un tema realmente de igualdad entre los padres, entre los progenitores y para toda la familia. Sobre todo para los padres que se vieron afectados cuando empezó la ley de violencia basada en género, la 19.580, que alejó más a los padres de los niños. Y los niños tienen derecho a tener a sus dos familias, y eso es un tema de justicia. Entonces hoy podemos decir que los padres, todas las personas que estuvieron involucradas detrás de este proyecto pueden decir misión cumplida. Nosotros les agradecemos por no haber bajado nunca los brazos y haber llegado hasta el último momento y haber estado ahí insistiendo para que esto saliera, y es justicia por nuestros niños, porque son los niños los que merecen tener a toda su familia. O sea, nosotros les tenemos que dar las gracias a ustedes por no haber bajado los brazos y por haber insistido en esta legislatura para que nosotros podamos decir que hoy tenemos ley. Muchas gracias. Senadora. Bueno, buenas noches, tardes, noches, como se usa decir ahora. Yo al revés les tengo que pedir disculpas a ustedes, porque el Parlamento Nacional no actuó como debía, no porque discrepe con mi colega, pero digo, vamos a decir las cosas como son, en el sentido de que no crean que tenemos todo ganado. Quienes están en esta postura ideológica, que después brevemente trataré de decir a qué me refiero, tienen mucho poder, mucho dinero y mucha gente en todos los partidos políticos. Fue una dura lucha dentro del Partido Nacional. Yo soy absolutamente sincera, y eso que tenía el apoyo del presidente, como muy bien decía la colega, fue inicialmente un proyecto, siendo senador el actual presidente Carmen Aciaín retomó esa postura. En realidad fue el presidente que desde que es presidente, desde el mismo 2020, le pidió a Carmen, que entró al Senado además como suplente de él, bueno, todos estamos en el lugar que estamos en la lista de Luis, que empujáramos. En el primer lugar que tuvimos que empujar fue en el Partido Nacional. Cabildo Abierto siempre estuvo dispuesto bueno, se hizo fácilmente la fusión de los dos proyectos, no tuvimos ningún inconveniente. Después tuvimos, obviamente el Frente Amplio estuvo en contra desde el principio de todo, no hubo posibilidades de negociar nada. Y el Partido Colorado, ustedes saben muy bien que el sector vallista desde el primer momento dio su aprobación, al principio no tan entusiasta. Yo personalmente fui a hablar con el expresidente Sanguinetti porque me llamaba la atención que nos empujara más allá de la postura de él, pero bueno, ayudó bastante, vamos a ser sinceros. La resistencia vino más del sector Ciudadanos, ustedes lo saben bien, hasta último momento. Y la segunda disculpa que yo pido, porque yo me enojé bastante por la mitad,
pero no bajé los brazos, pero me enojé en el sentido siguiente. Me enojé en un sentido metafórico, porque no piensen que yo vivo enojada, al contrario. El tema es que tuvimos que hacerles muchos cambios que no estábamos de acuerdo. Yo misma era la que no estaba de acuerdo y me resistí hasta último momento. Que en definitiva hace que nosotros digamos con toda responsabilidad, este es el principio, no el final. Porque tenemos que seguir no solamente en la realidad, y ahora nos podemos dedicar un poquito a eso, sino que tenemos que seguir en la doctrina que está impulsando el voto negativo a este proyecto y toda la campaña brutal que se hizo en contra, diciendo cualquier tipo de mentiras en el Senado. Muy bien dice la compañera, nosotros en el Senado recibimos a decenas de delegaciones porque estábamos en plena pandemia y las recibíamos por Zoom. Nosotros veníamos, pero las delegaciones estaban por Zoom y eran todo calcado el discurso. Todos decían lo mismo y a favor del proyecto, la verdad que tuvimos la gran suerte de que el doctor Cavalli, ustedes saben que es miembro del Tribunal de Apelaciones de Familia, dijera una cosa fundamental que por supuesto no convencimos a quienes ideológicamente están sesgados y muy cerrados con el tema, pero Cavalli dijo una cosa muy importante. Desde que se aprobó la ley 15.580, yo digo la nefasta ley de violencia basada en género, quien está acá no la votó, 2 legisladores no la votamos, ni un solo artículo, ni en general tampoco, fuimos el senador Ope Pasqué y yo. A Ope Pasqué hay que agradecerle, sí, que a pesar de pertenecer a Ciudadanos ayudó mucho, sobre todo cuando llegó a la Cámara de Diputados, para que la ley pudiera salir. El doctor Cavalli dijo, palabras más, palabras menos, está en la versión taquigráfica, desde que se aprobó la ley 15.580, los jueces o a los jueces se nos tuerce la balanza. O sea, nosotros tenemos que ser el fiel de la balanza. Y si las víctimas siempre tienen la razón, y las víctimas ya no son más presuntas víctimas como tienen que ser en un régimen de Estado de Derecho republicano, democrático como es el Uruguay, nos dejamos invadir por una ideología que no está de acuerdo con nuestro régimen jurídico, que es la ideología de género, por más que la llamen perspectiva de género. No existe la perspectiva, es la ideología de género. Y ustedes al escucharme hablar sabrán que tengo problemas hasta dentro, problemas no, porque a mí yo digo lo que pienso, pero no todo el mundo piensa lo mismo dentro del Partido Nacional. Y no me importa absolutamente nada porque es así. Lo de la perspectiva de género es un eufemismo para pasarnos de contrabando, entre comillas si quieren, como se dice en mi barrio, la ideología de género. Y Cavalli, que es miembro del Tribunal de Apelaciones y tuvo mucho cuidado, fue muy elocuente en decirlo. Necesitamos que ustedes nos ayuden, los legisladores, a aprobar esta ley que podrá tener un montón de defectos, pero que nos ayuda a equilibrar la balanza. Porque a nosotros nos entra una mujer que ya no es más presunta víctima, sino que por el solo hecho de ser mujer es víctima, y le tenemos que dar la razón, porque eso es lo que dice la ley. Que ejercimos la abogacía, yo personalmente casi 30 años, y especialmente familia, venimos viendo la inoperancia de la justicia, la demora de las audiencias, que uno espera 4 o 5 meses una audiencia y justo el juez o la jueza faltó. Todo eso lo veníamos viviendo, pero este disparate que es de un régimen totalitario, es el quiebre de la línea de flotación. También lo dije en la Cámara de Diputados, esto es el quiebre de la línea de flotación del derecho penal democrático. Incluso dije algo más fuerte, en este tipo de derecho penal se basaba el fascismo y el nazismo, porque el derecho penal democrático juzga conductas, la intencionalidad o la culpa, pero conductas, no juzga objetivamente
objetivamente si soy hombre o mujer o trans o lo que sea, porque el derecho penal objetivo es de esencia no democrático, porque se juzga la conducta. En consecuencia, yo sentí y siento, pero con esto no quiero bajarles el ánimo ni mucho menos, porque fue un gran alivio que se aprobara lo que se logró, porque todas las cosas crecen desde el pie. Cuando me enteré que se aprobó en la Cámara, en realidad se aprobó en la Cámara de Senadores, que aparte les aclaro por las dudas porque no tienen por qué saberlo, que cuando somos tercera Cámara, no podemos modificar lo que vino en este caso de la Cámara de Diputados, tenemos que decir sí o no a los cambios. En consecuencia, aunque no nos hayan gustado, tuvimos que decir que sí, porque si nosotros decíamos que no en Senado, ahí sí que perdíamos la legislatura otra vez. En consecuencia, es una ley que menos mal que la tenemos. Hay que actuar enormemente, y eso ustedes tienen un gran papel, y además estamos a disposición cuando nos necesiten, a sensibilizar a los operadores judiciales. La mayoría de los jueces son mujeres, a esta altura casi el 80%, y sobre todo de familia. La gran mayoría de los defensores de oficio son mujeres. Nosotros tuvimos que recibir a las defensores de oficio, a las defensoras de oficio, que no solamente plantearon la oposición más cerrada a la ley de corresponsabilidad de la crianza, sino que además primero pidieron una entrevista en la bancada bicameral femenina, de la cual yo no formo parte, por supuesto, porque este país tiene dos bancadas. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Yo no entiendo lo que es la bancada bicameral femenina, en consecuencia, en general ya no participa casi nadie, porque al no ir, de hecho, la oposición, el oficialismo, que se fue convenciendo que en realidad no podía funcionar así, pero miren hasta dónde se llegó. Entonces, tenemos muchas personas que de buena fe, que son la mayoría de buena fe, algunos no son de buena fe, pero la mayoría son de buena fe, que están equivocados. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Primero porque esta ley tiene que ser mejorada, el primer proyecto era mejor. Tuvimos que hacer cambios para lograr los votos. La verdad que yo en determinado momento con una colega senadora que se oponía, le dije, a mí me da vergüenza que esto llegue a los jueces, porque van a pensar que los legisladores somos tarados, porque le estamos diciendo cosas que ya se hacen y que ustedes, porque no saben, se les ocurre decir que, como por ejemplo, que el menor tenga un defensor. Yo ejercí la abogacía, reitero, por esa cantidad de años, y siempre tuve un defensor, pero lo ponemos. Al final lo ponemos. Entonces hay que trabajar para mejorarla. Es posible, en esta legislatura no conviene, porque además ya no es momento. Hay que trabajar para sensibilizar a los operadores judiciales, hay que trabajar sobre los jueces, hay que trabajar sobre la corte. Hay una invasión, entre comillas si lo quieren poner, y con esto termino porque no los quiero aburrir, de la ideología de género y de la perspectiva de género y de direcciones de perspectiva de género hasta en el Ministerio de Agricultura, de Ganadería, Agricultura y Pesca. En INUMED hay una dirección de género. Entonces es realmente un riesgo. La mayor parte del estado donde nosotros podemos incidir, por ejemplo, yo tengo una comunidad de pareceres con el Ministerio de Desarrollo Social, tiene una dirección de género que a veces nos da problemas, pero bueno, está el ministro que nos ayuda mucho. En general tenemos ayudas personales, pero institucionales son complicadas. Y la otra cosa que tenemos que hacer, que ya con esto termino, no va a ser posible en esta legislatura, porque desgraciadamente, y lo digo y soy una mujer política, pero desgraciadamente ya la campaña electoral nos pasó por arriba, es tratar de derogar la ley de violencia basada en género. Yo no acepto modificaciones de esa ley. Esa ley tiene que ser derogada. Nosotros no lo pudimos hacer. Yo no voy a comprometer opinión de ningún compañero del partido nuestro, que además ocupa cargos muy importantes, que piensan lo mismo que yo. El problema es que
se ha convertido algo que a mí me resulta, miren que yo viví la dictadura, yo nací en el año 53, o sea, viví todo el periodo previo a la dictadura, nada se compara con la dictadura, por supuesto, la salida a la dictadura y todo lo demás, y yo entiendo que ahora lo políticamente correcto nos ha llevado a un sistema totalitario que tenemos hasta miedo de hablar, porque al lado de lo políticamente correcto está la política de la cancelación. Y la política de la cancelación es que uno termina denunciado en la fiscalía, en cualquier organización internacional, que además están todas cooptadas por la misma ideología y financiadas por la misma ideología, y se transforma en un problema. Entonces ustedes tienen que entender que es difícil, pero para los que queremos seguir hacia adelante con esto, a veces tenemos que detenernos, dar un paso atrás, no, por algo 2 legisladores nos jugamos y no le aprobamos la ley, pero tenemos que trabajar en pos de la derogación de esa ley. Es algo que tiene que ser un objetivo. No puede haber una distinción de género nada menos que en la aplicación del derecho penal. Y sin necesidad de dar el fundamento técnico, que el derecho penal objetivo es propio de los regímenes totalitarios, simplemente explicar lo que ustedes sufren, y les advierto que todavía van a seguir sufriendo por un tiempo. Lo único que tienen que hacer es seguir con las manos en alto con la lucha y recurrir a los legisladores, porque nosotros somos no solamente hacedores de leyes, nosotros somos interlocutores con el resto del Estado, y el poder legislativo es el único poder del Estado que tiene, a ver, la palabra que uso para que los demás poderes independientes no se me asusten, pero tienen el control legislativo del resto de los poderes del Estado. Entonces, las comisiones legislativas, las comisiones de la Cámara de Diputados y las comisiones de la Cámara de Senadores, tenemos potestades. Damos las venias, por ejemplo. Y si damos las venias es porque tenemos que controlar el cumplimiento de la función. Porque si no, entonces no es que estamos metiéndonos en la independencia de otros poderes. Al contrario, debemos hacerlo, porque eso es el único poder del Estado que representa a toda la ciudadanía. Así que fuerza, disculpas porque no salió lo que queríamos, gracias por todo lo que han hecho, y sigamos trabajando. La sensibilización, cuando uno aprueba una ley, es tanto más importante que la aprobación, porque el riesgo de que cuando uno aprueba una ley es que todos estemos tranquilos, ahora tenemos la ley, y después la realidad nos pasa por arriba. Así que más alertas que nunca, en el sentido de que tenemos que hacerla cumplir, y los legisladores estamos para eso también. Así que muchísimas gracias y estoy a la Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a explicar por qué la corresponsabilidad en la crianza, por qué necesitábamos una ley de este tenor. Bueno, en principio lo que nosotros observamos en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, que estaba vigente en ese momento, que estaba legislada la tenencia exclusiva, pero no había un solo artículo que hablara sobre la tenencia compartida. Si bien era un derecho que estaba plasmado en muchas leyes, incluso en la ley de género, cosa que muchos juzgadores no saben, el tema no se cumplía. Nosotros vimos que, por ejemplo, en la CEDAW, que es la Convención contra toda discriminación de la mujer, el artículo 16, decía que la mujer estaba en un rango de desigualdad frente al hombre en el tema de la tenencia, y que el tema exhortaba a los países a que equipararan ese rol. Nuestro país estaba en deuda, llevaba muchos años en deuda. Asimismo, también la ley 19.580, que es la ley de género, en su artículo 27, dice que el tema, que es un principio de la corresponsabilidad de la crianza que debe tener en cuenta el juez. ¿Por qué? Porque discrimina a la mujer. La tenencia exclusiva sí discrimina a la mujer, no la libera, no la deja realizarse, no la deja el tema desarrollar su vida. Está en la ley. Lo que veíamos que los jueces no conocen ese artículo y miran para el otro lado. Tendría que ser de principio, por la ley de género, concurrir en juzgado, y la medida cautelar, la primera, sería optar por una tenencia compartida. Se lo mandata, está regulado. Entendemos que es un debe también que tenían los juzgados de género al día de hoy. El tema también es un derecho constitucional, sale en nuestro artículo 40 y 41. El artículo 40 dice que la base de la sociedad es nuestra familia.
Y el artículo 41 dice que mamá y papá frente a los niños tienen los mismos derechos y obligaciones. Nuestro CNA en el artículo 12 habla del derecho al niño de vivir con papá y mamá. Pero bastaba con ir solamente a un juzgado de familia para que el tema de eso se agarrara y quedara por el camino. Porque los jueces de familia no optan por la tenencia compartida, la corresponsabilidad de la crianza o una tenencia alternada en los mismos parámetros que el niño viene desarrollando con su familia cuando está junta. Basta que uno se separe para que se demonice a uno de los papás. Y hablo así porque esto lo sufren tanto hombres como mujeres. Esto no es un problema del hombre, esto es un problema mayoritariamente del hombre, pero hay muchas mujeres que pasan por esto y sobre todo hay muchas familias que pasan por atrás de vinculaciones muy jorobadas donde se perjudican los intereses de los niños. Entonces entendimos que esto había que recogerlo, el tema que había que exigir al juez que cumpla su rol, que no lo sabían. El criterio rector del juez de familia está en nuestro Código General de Proceso, que está en el 350.2. Y les mandata al juez, primero, que tiene que agarrar y fomentar la familia. Después tiene que proteger al más indefenso, que es el niño, y cumplir con la Constitución de la República, que establece el derecho del niño a vivir con papá y mamá. Entonces, en principio entendíamos que legalmente, por derecho, tenía que ser la corresponsabilidad de la crianza, la tenencia compartida, o el tema integrar a ese padre, lo digo genérico, padre o madre, que el tema que está pidiendo visitar o fomentar la tenencia en un rango de igualdad, que el juez optara por esa solución. No era un tema de un criterio arbitrario del juez, de que generalmente concurren los niños a los juicios de familia y dicen quiero vivir con papá y mamá, y el juez lo premia con una tenencia exclusiva de uno de los dos. No es eso no es el interés superior del niño. El interés superior del niño es tratar de conservar la manera menos traumática para el niño de fomentar y superar la separación, que es poder gozar de sus dos padres en rango de igualdad, como lo hubiera hecho si no hubiera pasado la misma. Digo, eso es lo que busca este proyecto de ley. Digo, de que el que quiera ser papá y que lo sienta de corazón, digo, el tema lo puede hacer. En Chile existe una ley muy similar. Le aprobaron todos los partidos políticos, le pusieron un nombre muy significativo para nosotros, la ley de amor a papá. Yo creo que con eso está todo dicho y por qué la necesitábamos. Digo, nuestra normativa en ese momento lo que indicaba era que el tema de los 2 primeros años de vida del niño se aseguraba por un tema de lactancia a la madre y después que se iba a preferir al padre conviviente que hubiera tenido esa tenencia por más tiempo. Digo, basta con mencionar eso para entender que el tema que la solución de una tenencia compartida, si bien era un derecho, era muy difícil de obtenerla en un juzgado. Y mismo había también un descrimiento de parte de los operadores de justicia, incluso de nuestros abogados, que el tema iba a cualquier padre, papá o mamá, a pedir una tenencia compartida y el tema le decían que era una solución muy difícil de arribar. Y entonces nosotros entendimos que había que legislarlo, que el tema que nuestros diputados y senadores tenían que ver este problema y que tenían que solucionarlo. Digo, Familias Unidas por Nuestros Niños, que es una organización que tenemos nosotros y que la organiza este evento, trató de tomar la bandera, pero queremos reconocer a otras organizaciones como Stop Abuso, Todo por Nuestros Hijos y demás, que son organizaciones históricas, la gran lucha que hicieron. Hoy estamos con esta ley gracias a ellos también. Digo, gracias a todos los padres que individualmente, digo, papá y mamá nuevamente, que lucharon porque esto se hiciera ley. A todas esas familias desvinculadas que durante años no aflojaron, que siguen buscando a sus hijos. Tenemos padres con 10 años de vinculación, siguen peleando. Los jueces no entienden la problemática, no pueden entender que un padre por 10 años siga queriendo ser papá. No lo podemos permitir. Digo, es injusto para el niño y es injusto para el padre. Durante la discusión de la ley y el tema ese proyecto y los programas de televisión que visitamos, siempre nos tiraron lo mismo. El tema es, habían padres que abandónicos y que el tema de esto era una problemática y no sé cómo. No les servía a los padres abandónicos, pero tampoco les servía a los padres que luchaban. Digo, no les servía ninguna de las dos puntas. Entonces nosotros jamás entendimos el mensaje. Digo, nosotros entendimos que si tenemos un padre que quiere ser papá hay que dejarlo. Si quiere ser papá y el tema agarra y tiene disponibilidad y tiene amor, hay que dejarlo ser papá todo lo que pueda, en un rango de igualdad.
No se trata de desplazar a nadie, se trata de compartir la crianza y la tenencia. Es un acto de amor esta ley y es lo que buscamos con la aprobación de la misma. Por eso queríamos introducir el tema a los aspectos prácticos, que es lo que vamos a hablar hoy de la ley, de explicar un poquito cómo funciona desde el punto de vista de un abogado, porque el tema, hemos visto que hay muchos jueces, el tema tratando de explicar un poco la ley, pero esta ley se hizo específicamente para las partes, para el tema para dar más derechos, para el tema poder pelear juicios, para que el tema es poder pelear por nuestros hijos y porque los niños estén mejor defendidos y tengan más armas. Eso es lo que buscamos en esta ley. Tratar de evitar niños lastimados, tener una mejor sociedad, tener niños más enteros. El tema es no llorar más por nuestros hijos. El tema es poder vivir con una sonrisa de ellos. Es eso lo que buscamos. Le voy a dejar la palabra al doctor Perdomo y después continuamos. El tema de hoy se podría denominar la corresponsabilidad en la crianza, ¿no? Este principio de corresponsabilidad en la crianza, si bien existía, fue puesto en el derecho positivo específicamente por esta ley, el derecho positivo uruguayo, ¿no? La ley 20.141, que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia. El artículo 1 de esta ley define el principio de corresponsabilidad en crianza y establece los pilares legales de ese principio. El doctor acá habló de los pilares sociales, la realidad social, el sufrimiento, el amor, la motivación corta. Pero también están los pilares legales. Y el primer pilar fue establecido en el artículo 11 de la ley 10.783 de 1946. En el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990 y en el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia de 2004, que han sufrido ya varias modificaciones, ¿no? Y lo que entiende este principio es que ambos padres tienen derechos y obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo de los niños y adolescentes, cualquiera sea el régimen de tenencia fijado judicialmente o por acuerdo. Pues claro, esta es una ley de tenencia compartida que favorece la tenencia compartida, que promueve la tenencia compartida, pero también, si no hubiera una tenencia compartida, si hay tenencia de uno y visitas, también se debe aplicar allí, es de aplicación, el principio de corresponsabilidad en la crianza. Sí. Que también sería un conjunto de todos los derechos, de todas las obligaciones y de todos los actos de amor, así como también específicamente englobaría también el tema del tema de la pensión alimenticia, de la capacidad de vivienda, de promoverle el tema de la vestimenta a los niños, de promoverle todos los medios de vida que estén al alcance del padre, el tema del esparcimiento. Implica un concepto muy amplio el de la corresponsabilidad en la crianza. Digo, va más allá de la tenencia mera, o sea, el tema es estar en la vida del niño inserto. Digo, puede pasar que haya tenencia compartida, pero uno de los dos no afloja, deja, no está presente, no quiere realmente ejercer por eso ese rol. Pero por eso es bueno separar los conceptos. Concretamente la ley 10.783, en el artículo 11, dice que la patria potestad será ejercida en común por los cónyuges. Vieron que esta ley habla de cónyuges, o sea que está regulando el matrimonio en realidad, ¿no? Hoy en día este concepto ya ha sido superado y se regula todo tipo de relación, sin perjuicio que las resoluciones judiciales que priven, suspendan o limiten su ejercicio o lo confieran a alguno de ellos o a otra persona, y de los convenios previstos por el artículo 172, que justamente el artículo 172 permitía hacer unos convenios que algunos sostienen, bueno, ya existía la tenencia compartida. ¿Por qué? Porque estaba este artículo que permitía hacer acuerdos, pero si no hay acuerdo, ¿qué pasa? La Convención de los Derechos del Niño, artículo 18, dice que los Estados partes, esto es una orden que la Convención le imparte a los Estados partes, justamente, ¿no? Los que han... El Uruguay la ratificó. O sea que también estaría bajo la orden de esta Convención, ¿no? Tendrían que cumplirla. Dice que pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes. Acá habla de obligaciones comunes. Vieron que el artículo anterior hablaba de derechos y obligaciones. Esto solamente hace referencia a las obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá, dice,
a los padres o en su caso a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. O sea que ahí vamos viendo que ya estaba allí de alguna manera el principio de corresponsabilidad. Había que, plasmarlo expresa y concretamente, ¿no? Su preocupación fundamental será el interés superior del niño, o sea que este principio rector de todo el derecho de familia vinculado a los niños ya estaba también en la Convención de 1909. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente convención, los Estados partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño. Bueno, claro, se está pensando en los padres que justamente tienen necesidades, que no pueden cubrir fácilmente sus necesidades. Está el apoyo específico del Estado para que puedan criar, porque la familia, ¿no? Está ese principio, la familia es la base de la sociedad, o la célula de la sociedad. Y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios. Bueno, esas instituciones e instalaciones se han creado, pero a veces no se utilizan de la manera más adecuada. Los Estados partes, dice el artículo 18 adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajen tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas. Así que ahí lo que está ordenándole al Estado uruguayo, tienen que, para los que trabajan y no pueden estar con sus hijos porque están trabajando, armarles guarderías, armarles soluciones para que sus hijos estén cuidados mientras ellos trabajan. Y una de las soluciones posibles puede ser esta misma ley de tenencia compartida, ¿no? Si vos estás trabajando, la madre está trabajando, ¿con quién puede estar? Con el que mejor puede estar, que es con el otro padre. Es lo que busca esta ley. Esta ley es una ley de cooperación. Hay un estudio internacional que nosotros siempre mencionábamos en la organización nuestra, que el tema tomaba muchos estudios que se habían hecho en Estados Unidos y en Europa, y el tema decía que era la manera de criar un hijo de la forma menos traumática, porque era lo más parecido a lo que debía haber vivido en caso de que no hubiera existido la separación. No solo eso, también decía que el tema mejoraba los niveles en cuanto al alcoholismo, en cuanto al embarazo infantil, el tema fortalecía la autoestima del niño, el tema lo ayudaba a independizarse, lo mejoraba en el nivel de estudios, el tema así lo hacía mejor persona en realidad. El tema, hoy por hoy hay más de 25 países en el mundo que han optado por esta solución, y nosotros buscamos una solución legislativa lo mejor que pudimos lograr. Vimos que estamos rodeados de tenencia compartida. En Brasil hay, en Argentina hay, en Chile hay, en Perú hay. El gran problema que hay es que había determinados elementos que distorsionaban el tema del ejercicio de esa tenencia. Tratamos de solucionar el tema con esta ley. Veíamos el tema que en Argentina, en Chile, en Perú no porque es nueva, pero en Brasil, el tema se seguían accediendo a mecanismos para utilizar el vínculo, y nosotros tratamos de que con esta ley por lo menos poder tener una instancia más con las garantías del debido proceso para el tema, buscar una mejor solución para el niño, que la vamos ahora cuando hablemos de los aspectos prácticos de la ley lo vamos a desarrollar un poquito más. Sí, no es que tengamos nada contra las niñeras, pero las niñeras te sale plata y eso es extraño, en definitiva, ¿no? Pedís antecedentes y todo lo demás, pero... Y bueno, el artículo 14, inciso segundo, del tercer pilar de esta ley, de este principio, más que de esta ley, de este principio de corresponsabilidad de la crianza, el señor dice que el Estado pondrá el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres o sus representantes legales, cuya preocupación fundamental será el interés superior del niño, tienen obligaciones y derechos comunes en lo que respecta a su crianza y desarrollo. Bueno, el Estado uruguayo no sé si ha puesto el máximo empeño, pero esta ley es una demostración de que sí ha puesto cierto empeño. ¿Qué dice la UNICEF, ¿no? La UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, debe tener algo que decir al respecto de este principio. Bueno, por ejemplo, dice que el rol del padre en el proceso de la crianza y cuidado, ¿cuál es el rol del padre? Bueno, ellos hablan de ser un papá activo, ¿no? O sea, hacen una clasificación, hay papá activos, papá pasivos. Papá pasivo es el que no se preocupa de nada, el papá activo es el que anda atrás de los hijos, ¿sí? ¿No? Porque hay un paradigma del siglo XIX, del siglo XVIII, que el padre trabaja, se dedica a
las cosas económicas y los hijos solamente son, son preocupación de la madre, pero eso es un paradigma ya superado ampliamente, ¿no? Entonces hablan de ser papá activo. Eso implica ser partícipe del cuidado diario, la crianza y la estimulación de tu hijo o hija. Bueno, ellos son así, hijo o hija, ¿no? Ser corresponsable de la crianza, compartiendo con la mamá las tareas domésticas y cuidados, tales como alimentar, vestir, pasear, hacer dormir, jugar, bañar y enseñar a tu hijo o hija. No es nada nuevo, pero si lo dice la UNICEF, por algo sea. Ojalá lo hubieran dicho en el Parlamento cuando se oponía, ¿no? Pero no. Yo iba a decir eso, pero me cayó la voz. Sí, bueno. Lo hizo portable la presión. Sí. Ser papá activo es estimular el desarrollo de tu hijo o hijo en cada etapa de su vida. ¿Ah? Estar ahí, no solamente el papá proveedor, ¿no? El papá cajero, no, el papá también en cada etapa de su vida. Tener una relación afectuosa, como hablaba el doctor, la ley del amor. De amor a papá. Amor a papá de Chile, ¿no? Tener una relación afectuosa e incondicional con él o ella. Bueno, incondicional podría tener algunos reparos, no sé. Siempre se ponen condiciones, ¿no? Por lo menos correcciones. También dice criar de manera respetuosa, poniendo límites. Acá viene incondicional, pero poniendo límites con buen trato. Ser un papá presente implica proveer económicamente, pero es mucho más que eso. Habría que decir, es mucho más que proveer económicamente. Si al revés quedaría más claro. Ahora, ¿qué pasa? Eso está todo muy bien si los padres viven juntos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los padres se separan? Ya se habló acá. Bueno, primero que nada que los deberes de los padres respecto de sus hijos siguen siendo los mismos. Y los derechos de los hijos a reclamar de sus padres los deberes propios de la corresponsabilidad en la crianza también siguen siendo los mismos. Es decir, la separación no puede ser un quiebre en la relación, básicamente es eso. Y la ley número 20.141, el artículo 2, dice que la separación de los padres no puede limitar ni afectar el ejercicio de los derechos y deberes propios de la guarda jurídica. Cuando los padres están separados se determinará de común acuerdo, ese es el primer mandato legal, ¿no? De común acuerdo. ¿Cómo se ejercerá la guarda material o tenencia? Manteniendo ambos en todo momento la corresponsabilidad en la crianza. Artículo 177 del Código Civil. Las convenciones que celebren los cónyuges y las resoluciones judiciales a que se refieren a los artículos anteriores, dice el artículo 177, solo podrán recaer válidamente sobre la tenencia de los hijos que podrán ser confiados a uno, a ambos cónyuges o a un tercero o repartida entre ellos. Así que ahí también hay un germen, ¿no?, de la corresponsabilidad en la crianza, puede ser repartida entre ellos. Cuando ambos padres llegan a un acuerdo, el tema es, lo que hace el juez es convalidar la voluntad de los mismos, porque ejercen la patria potestad sobre su hijo. Tienen la capacidad de determinar qué pasan en la vida de estos. El tema es, cuando entra una persona ajena que no conoce a ninguno de los dos y no conoce al niño. Y el tema tiene que mediar sobre la vida de este niño y sobre gente que no conoce. Y a veces el problema que tenemos en los juzgados es que los tiempos son muy escuetos. Y que el juez, el tema está lleno de audiencias, lleno de juicios y no quiere escuchar a ninguno de los dos. Y entonces el tema termina perjudicando al que la ley le manda que tiene que proteger. Digo, entendemos que la figura del defensor es muy importante, entendemos que al niño se lo tiene que escuchar, pero también entendemos que el que tiene que escuchar es el juez. Y en el tema personal estoy en una posición que es exactamente la misma que el doctor Mirabal, que es miembro del Tribunal de Apelaciones de Familia de primer turno, que dice que nuestro Código de la Niñez y Adolescencia es mucho más garantista que la Convención de Derechos del Niño. Y que el juez siempre tiene la obligación de conocer al niño y escucharlo. Porque, y esto está muy interesante, nuestro Código de la Niñez y Adolescencia y la Convención de Derechos del Niño dicen que los niños son sujetos de derecho, como si fuera un adulto. Y el tema, tienen derechos a estar defendidos por un defensor. Que el defensor tiene que llevar adelante la misma labor de proteger el interés que con un adulto, porque es su abogado. Digo, el tema es, explíquenme ustedes, con un criterio de razonabilidad, cómo un juez trata a una persona como sujeto de derecho que no conoce, que no la escucha. Tengo juicios de años donde el juez jamás conoció al niño. No sabe si es rubio, si es morocho, si es bajo, si es alto, si lo pelean en la escuela, cómo le van los recreos, cuáles son las notas de la escuela.
en qué condiciones vive, cómo se llevan con ambos padres, a quién quiere y a quién deja de querer, si tiene mascotas, digo, cómo le va matemáticas. El tema es bien fácil. Yo no pido que el tema que los jueces conozcan todos esos elementos, pero sí que tengan en cuenta a quién tienen que brindarle justicia, que lo conozcan, que lo tengan adelante, porque si no, no lo pueden tratar como persona. Son números de ficha, son expedientes. Es despersonalizada la labor del juez, es muy injusta. Nosotros tratamos de que con esta ley se corrija. Por supuesto que estoy a favor de la posición de Mirabal. ¿Por qué? Porque lo veo todos los días. La justicia es despersonalizada con los adultos, mucho más con los niños. Uno despersonaliza a la persona que tiene enfrente en la justicia. Y con los niños es peor. Y es a los que tienen que proteger, porque se los mandata la ley. Esto es lo que queremos que se corrija. Digo, y eso con esta ley no lo pudimos hacer todavía. Es uno de los puntapiés iniciales para que hoy o mañana se corrija. El tema es fundamental. Nuestra legislación patria lo mandata. Tiene que conocer el juez al niño. Tiene que entrevistarlo directamente. No se puede escudar en la Convención de Derechos del Niño exclusivamente. Creo que es un elemento fundamental que hoy el tema es, los jueces dejan de lado, y sería muy importante que el tema que por lo menos se tomaran 5 minutos para ver a quién le están brindando justicia. Digo, nos ha pasado en muchos casos y consideramos que es fundamental eso. A mí me ha pasado en el juicio que la jueza, doctor, no nos demos cuenta, el niño tiene menos de 5 años, no lo vamos a escuchar. ¿Dónde dice la ley que si tiene menos de 5 años, el niño tenía 4 años, hablaba perfectamente? Y bueno, el defensor en ese caso, yo no, con menores no puedo hablar, se excusó ahí, no quiso ni verlo al niño, ni lo vio. De Cavalli, que es miembro del Tribunal de Apelaciones de segundo turno, que dice que el defensor siempre tiene que entrevistarse con el niño, no importa la edad que tenga, y el juez también. ¿Por qué? Porque lo que dice Cavalli es que hay que estar a la recomendación número 12 del Comité de Derechos del Niño, que es parte integral de la Convención de Derechos del Niño. Y es muy atinado el tema. ¿Cómo podemos defender un interés ajeno si no conocemos a la persona que vamos a defender? Si no conocemos las condiciones, si no sabemos qué estamos defendiendo y cómo la tratamos como sujeto de derecho nuevamente, ¿no? Digo, por eso creo que estuvo muy bien la CND, o sea, la Convención de Derechos del Niño, con su comité, en establecer que el tema que por lo menos el defensor se tome el trabajo, tenga la edad que tenga el niño, de conocerlo. Y aparte aporta algo más Cavalli, que el tema es, dice específicamente, el niño por más o menos edad que tenga, siempre va a encontrar alguna forma de comunicarse. ¿Por qué? Porque ese padre que es desvinculado de repente le puede tirar una sonrisa, o va gateando, o el tema va corriendo porque el tema ya tiene 3, por ejemplo, al encuentro de ese padre, o mismo para tener conciencia de tanto los jueces como sus defensores. ¿A quién le tenemos que brindar justicia? De eso me parece que sitúa muy bien en el tema, y sobre todo lo que tuvo de bueno esta ley, que el tema propuso que el defensor podía entrevistarse con las partes del proceso, con papá y mamá. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a un juicio. El tema es, a veces los conflictos es entre adultos. Digo, el tema es, tenemos que proteger un interés ajeno que es el del niño, no conocemos a nadie. Hay muchos defensores que no se quieren entrevistar con los adultos y quieren entrevistarse solo con los niños. Pero el tema es, no tienen una idea acabada de cuál es el conflicto y cómo se resuelve. ¿Por qué? Porque el problema no son los niños, son los adultos a veces. Entonces, eso lo consideramos muy bueno, y sobre todo el tema de la posibilidad que establece la ley de tenencia compartida con responsabilidad en la crianza, de llegar a acuerdos en base a los tribunales de mediación. Digo que si bien era algo que existía, creemos que esta ley le va a dar un impulso más, porque el tema lo pone en conocimiento de los abogados, que el tema que se puede optar por esta solución. No es una solución que los abogados tratemos de adoptar ab initio. El abogado que es litigante va a ir por el juicio. El tema es, esta es una solución que a futuro tendría que implementarse primero.
¿Y por qué consideramos que el proyecto de ley es muy innovador? Esto lo sacamos del derecho español. En Barcelona, el tema de la conciliación es obligatoria entre los padres. Digo, el tema es, se pone un mediador, se trae a ambos padres y el tema es, se los trata de obligar a que acuerden. El que no acuerda va al juicio con un informe de ese mediador, el tema es dictando lo que le parece. Y el tema no lo beneficia, lo perjudica. Nosotros entendemos que eso es muy excesivo, pero sí entendemos que el tema, que si podemos solucionar el tema con un proceso, el tema que contempla a las partes, el tema soluciona el problema al niño y no ponerlo a judicializarlo, es lo mejor que podemos hacer. Digo, esta ley lo que tiene de bueno es que trata de solucionar el tema del niño incluso antes de llegar a juicio. Es algo innovador. Hoy en nuestro derecho, si bien se podía optar por esa solución, no estaba plasmada en ninguna ley. Menéndez es muy importante porque ayudaría a descongestionar un poco el cúmulo de trabajo que tiene desde siempre los juzgados de familia y que con esta ley, por lo menos en la que a mí respecta, van a tener más porque hubo una gran expectativa de muchos padres que estaban esperando la ley para presentar su correspondiente demanda, todos ilusionados ahí. Y un tema que yo conversaba con él el otro día es, bueno, he escuchado jueces que ya se han quejado de que el plazo de 120 días que fija esta ley para terminar todo el proceso, ¿no? Presentación de demanda, notificación, contestación a la demanda, audiencia, alegatos y sentencia, lo consideran muy escueto, muy poco. ¿Por qué 120 días para un juicio de familia, de tenencia o de visita? Primero porque dentro de la organización, con los legisladores que tomaron la bandera, con mucha gente que el tema que consultamos, dígame. Solamente que la media de la duración de un juicio antes de esta ley era de 2 años, la media, ¿no? Podía ser un poco menos o podía ser mucho más. ¿no? Pero promedialmente de 10 años, ¿no? Sí. 11, claro. Un tema de tenencia o visitas. Pero uno tiene que decir al cliente, la persona que viene a preguntar, mira que acá tenés 2 años para litigar, ¿no? Ahora con esta ley. Claro. El gran problema que teníamos es que cuando terminaban el juicio, generalmente al padre que estaba peleando, o sea, padre o madre que estaba peleando el juicio de tenencia o de visita, el tema terminaba vinculado, porque el niño se aburría en el medio. Digo, el tema, nosotros establecimos un par de cosas que están muy interesantes de este proyecto. Primero, que entendimos que el tema que es la desvinculación en un juicio de tenencia o de visita, el tema no podía ser. Entonces, ab initio, o sea, cuando uno empieza el juicio, le teníamos que dar una solución legal, que si bien estaba plasmada en nuestro Código General de Proceso, que son las medidas cautelares, el tema no era una solución que los abogados optaran por utilizar. Entonces, pretendimos que el tema, que este proyecto lo legalizara. ¿Por qué? Porque la Convención de Derechos del Niño en el artículo 9 dice que ningún niño va a ser separado de su familia contra su voluntad. El tema es qué tanto tardamos en recabarla, ¿no? Porque si la vamos a recabar de repente a los 3 años, no tiene mucho sentido. Si la vamos a reclamar a mes, capaz que el tema encontramos algún tipo de manipulación. Pero lo que tratamos de hacer es que el tema que sea lo más inmediato que se pueda dentro de los plazos procesales que tenemos. ¿Por qué? Porque el tema es fácil, hay que proteger ese interés superior. Digo, y ese interés superior también va con la celeridad, que es lo que nos dice nuestro CNA el día de hoy. Entonces, la medida cautelar que previmos es el tema de un trámite incidental. O sea, el tema es, uno empieza un juicio de visitas o de tenencia, el tema es, puede optar por pedir unas visitas provisorias. Entendimos que había que legislarlo también porque había muchos jueces de familia que decían que no optaban por esta solución, que terminaran el juicio y después veía a ver cómo era el régimen de intercomunicación. Eso nos pasa en varios turnos de familia que no toma medidas cautelares protegiendo el vínculo como lo marca la ley. Digo, el tema es, el proceso incidental se basa en esto, que el padre que quiere tener visitas o tenencia puede pedir unas visitas provisorias con un traslado, o sea, con una notificación a la otra parte por 6 días, la otra parte tiene 6 días para defenderse, audiencia y resolución. Digo, hoy en nuestro Código General de Proceso la solución más rápida procesalmente que está legislada. Por eso entendimos que es una buena solución optar por este método, que aparte también surge del capítulo de medidas cautelares del Código. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares lo que protegen es un derecho humano.
un derecho humano que por la demora puede ser lesionado. Un interés, que es el interés superior del niño, que puede ser afectado por el trajinar del juicio y por el actuar del juez. Es lo que tiende este proyecto de ley a prevenir, que no se perjudiquen los derechos de los niños. Es mucho más garantista que la legislación que teníamos vigente. Y el tema, la duración del juicio de 120 días tiene un porqué. ¿Por qué? Porque de nuestro proyecto de ley, proyecto que hoy es ley, establece esto específicamente, que el juez va a privilegiar la solución de la tenencia compartida. Si la privilegia, es una de las primeras opciones que debe optar. En nuestro artículo 140 del CNA dice que la SGP dice específicamente que el juez debe evaluar la prueba en juicio, y el 197 dice que el tema que debe motivar sus resoluciones, o sea, tiene que poner las razones jurídicas que fundan su resolución, fundamentar sus razones de hecho, y el tema es lograr un fallo justo. Bueno, específicamente si tiene que hacer esto, lo único que tiene que hacer el juez para apartarse de la solución que le manda la ley que tiene que privilegiar es fundamental porque se aparta. Porque si hay que privilegiar la tenencia compartida y es la primera solución, o un régimen de visitas equitativo, tiene que fundamentar específicamente cuáles son los fundamentos que lo llevan a no optar por esa solución. Entendemos que 120 días para determinar si hay un impedimento para que alguno de los padres que está litigando no pueda ser papá es más que suficiente, y tiene que ir de acuerdo con los tiempos del niño, no con los tiempos del adulto y menos con los tiempos del juez. No tiene que ir de acuerdo con el tiempo que se quiera tomar el juez para trabajar en base a su agenda. Tiene que proteger ese interés del niño, esos tiempos del niño. No podemos tener juicios que el tema sea más grande que el niño que estamos tratando de proteger. Tenemos expedientes que son más altos que los niños. ¿Por qué? Porque se judicializan durante años. Eso no puede ser. La ley prevé un plazo de 120 días máximos con una prórroga de 30. Para determinar un impedimento. Me parece que es más que meritorio, sobre todo cuando esta ley lo que establece en su artículo 3 es lo que hay que probar en juicio. Le damos al juez el juicio con toda la prueba, porque está arreglada. Cuando uno entra en juicio, tiene que presentar la prueba de acuerdo a lo que establece la ley, y la otra parte tiene que contestar su demanda, o sea, la demanda del actor, en base a esos parámetros, para reconvenirla. Y el tema es bien fácil. Esta ley dice que esta es una solución viable incluso ante la oposición de la contraria. O sea que el tema es bien sencillo. Lo que establece la ley es que lo único que tiene que determinar el juez para no llegar a ninguna de estas dos soluciones es que hay un impedimento. En mucho tiempo, 120 días. No tienen razón los jueces. Y el tema con el tiempo y cuando empiece a caminar la ley, vamos a ver que los juzgados de familia se van descomprimiendo, y el tema, esto es lo que va a hacer que van a ser más ágiles. Que el tema que se van a cortar los juicios, que el juez va a entender mejor su labor. Que uno no entra a un juzgado como entramos hoy, entra con un problema, se lo plantea el juez y sale con 10 problemas diferentes, que el que se los hizo es el que tiene que solucionarle el problema por parte del Estado. De eso es lo que tratamos de hacer, de corregir la conducta que hoy por hoy los juzgados no llevan a sus justiciables. El artículo 11 de nuestro Código General del Proceso dice específicamente que todas las partes en litigio tienen derecho a un juicio de duración razonable. El tema no es fácil, eso es un derecho humano, lo dice el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 8. Que el Pacto de San José de Costa Rica es la Declaración Interamericana de Derechos Humanos. El tema es pelear por una tenencia o por un juicio de visita durante 4 años. Me parece que no es un plazo razonable para nadie, menos para el niño. Acá el foco es el niño, no es el adulto. Y los tiempos que se están tratando de lograr con esta ley son esos. Por eso es que el tema que entendimos que este era un plazo más que razonable. Y el tema es, regla toda la prueba que hay que hacer, el tema de la disponibilidad del tiempo del padre para desarrollar la tenencia o las visitas equitativas, porque también esta ley lo que tiene dos ramales. Uno es el tema de la tenencia compartida, el otro es el de tiempos equitativos en las visitas. El tema es, si yo tengo un padre que está pidiendo visitas y que tiene una disponibilidad de repente de 3-4 días a la semana, ¿por qué le vamos a dar uno?
Si el tema tiene la posibilidad de desarrollar ese rol de padre, tiene la voluntad y tiene el amor para hacerlo, y quiere desarrollar ese rol con ese niño, ¿por qué el juez le tiene que decir que no? Digo, ¿quién es el juez para incurrirse en un acto de amor? Digo, el tema es bien fácil. Eso es lo que despersonalizan los juicios en nuestro país. Digo, entonces el tema es, lo que solucionó este tema, que solucionó la ley, es que el tema es, habla de tiempos equitativos de visita. Si un padre pide 3 días para tener visitas con su niño en determinados horarios, y el tema no perjudica a la otra parte y es equitativo, beneficia al niño, hay que optar por esa solución. No hay que recortársela por un criterio del juez. Digo, hay que ser razonable. Hay que buscarle ese criterio de razonabilidad, de sacarle ese poder discrecional al juez, que a veces es muy arbitrario, porque tiene de repente prejuicios con respecto a la figura de uno de los dos padres. O porque tiene hasta un conflicto personal. Nosotros tenemos muchos jueces que el tema que pasa en un conflicto personal familiar, que tiene relación con la materia que están desarrollando, y la vuelcan en los juicios. Y perjudican intereses de personas ajenas que no tienen nada que ver con el caso particular de ellos. Digo, entonces el tema es bien sencillo. Nosotros lo que queremos con esta ley es que a ese niño se lo cuide, que se proteja, que el tema que se le recabe la voluntad, ¿tá? Pero que se persiga también el interés superior, que no es solo la voluntad del niño. El interés superior del niño va en juego con un montón de parámetros. Por ejemplo, lo que es más beneficioso. El tema es lo que entendemos que puede beneficiar al niño su desarrollo. El tema, ese rol, o de repente que el padre que quiere desarrollar y que el tema que el niño no lo quiere desarrollar, pero entendemos que ese rol no es perjudicial porque tenemos un informe, por ejemplo, que dice que no va a perjudicar al niño. O el tema es las mejores condiciones. Digo, el niño por un tema de alianza, por ejemplo, dice, yo me quiero quedar con uno de mis 2.000 padres por el otro, pero de repente esa solución la perjudica. Y el tema, optar por lo que dice el niño no es el interés superior. Eso es lo que no les queda claro a los jueces. Yo no doy el régimen de visitas y el tema no me esfuerzo para hacer un tipo de revinculación o reconstruir el vínculo porque no quiero, porque el niño no quiere. Y de repente el niño tiene 3 años y le está decidiendo al juez cómo tiene que actuar en juicio. El tema, el juez debe evaluar la prueba de acuerdo a como lo dice la ley, que es con la sana crítica y la regla de experiencia. Digo, entendemos que el concepto es mucho más amplio y no da para desarrollarlo en este tema, pero hay muchas cosas en juego con el tema del interés superior del niño. Por ejemplo, la patria potestad. Digo, el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres hacia sus hijos. Digo, el tema del deber de cuidado que implica nuestra Constitución. Nuestra Constitución impone a ambos padres el deber de cuidar la salud, el desarrollo, la educación de ese niño. Y el tema es, el juez tiene que cumplir la Constitución, tiene que velar por la estabilidad de la familia, por la estabilidad material, dice la Constitución. Entonces, nosotros entendemos que esta ley lo que hace es arreglar la actividad del juez. Y el tema es beneficiar en definitiva a nuestros niños. Entendemos que es un concepto que en nuestra jurisprudencia el interés superior del niño no está muy desarrollado o no lo entiende. Digo, entendemos también que las desvinculaciones muy largas perjudican al niño. Y cuando desvincula a un juez y el tema pasan años, yo no conozco un solo juez que le vaya a pedir perdón a ese niño por desvincularlo. Ese es el tema. Cuando no pueden reconstruir el vínculo porque el juez fue perjudicial, no tuvo ni siquiera la vergüenza de decirle me equivoqué, de pedirle perdón o hacerlo recapacitar. Nos pasa todos los días. Y el tema es bien fácil, quebramos infancias. Por alguien que lo vio 5 minutos y no se preocupó por su caso. Capaz que ni se preocupó por conocerlo y nunca lo tuvo enfrente. Por eso es que entendemos que esta ley tiene que arreglar la actividad judicial. El juez, por supuesto, tiene que tener en cuenta la voluntad del niño con esas condiciones que se mencionaron, ¿no? Ahora, también va a tener en cuenta informes. Exacto. Por ejemplo, informes del INAO. ¿El INAO qué papel tendría en todo esto? Y bueno, el tema es, hay muchas organizaciones y el tema también puede pedir informes a peritos, el tema puede pedirle informes al abogado para que se entreviste. El tema es, los informes técnicos están contemplados porque es algo que se usa. El tema es, van los abogados, porque esta ley está hecha para el abogado, determinar la idoneidad de los informes. En específico, en base a lo que dicen los propios informes
y la labor que tiene esa organización, tanto del Estado como el perito o como el tema es bien fácil. Hay muchos protocolos internacionales y nacionales respecto a actuaciones de organizaciones que el tema es que no las cumplen. Nosotros, por ejemplo, estamos aburridos de ir a los ETEX de los juzgados de violencia, y yo tengo al mejor perito que tienen ellos y me dice, le pregunto, ¿qué técnica o qué método científico usa? Ninguno, porque no tenemos ni los medios ni el tiempo para hacerlo. Nosotros brindamos nuestra opinión en base a lo que nos parece. Digo, eso también lo vemos en los juzgados de familia común. ¿Por qué? Por ejemplo, el tema, vemos que se pretende periciar a los niños. Le preguntamos las credenciales a esos peritos y nos dicen, por ejemplo, peritos psicólogos. Somos psicólogos clínicos. Y un psicólogo clínico no puede periciar, porque el que pericia tiene que tener una especialidad forense. Tenemos en el ITF, el Instituto Técnico Forense, que los psicólogos que tienen, la mayoría, no tienen la titulación forense y están realizando una labor que no les corresponde. ¿Por qué? Porque la titulación forense es una especialidad en la materia. Cualquier persona que el tema que quiera hacer de cualquier materia, el tema de desarrollar una actividad forense, tiene que realizar esa especialización porque es una titulación aparte. Digo, parte de unos fundamentos totalmente diferentes, de una metodología diferente y de protocolos que brindan una seguridad diferente en base a métodos científicos. Digo, por eso entendemos que está bien en el tema de que se tomen los informes de tanto de abogados como de psicólogos. Y el tema es bien fácil. También está la labor del abogado que está inmersa en este proyecto de ley. Por eso es que esta ley está enfocada a las partes, a las garantías, a que el tema que la parte, que el tema que esté vinculado pueda pelear un juicio de tenencia, pueda pelear un juicio de visitas en un rango de igualdad, que es lo que corresponde con el niño. Y protegiendo siempre ese interés, que el tema que tiene que estar en consideración del juez. Pero ese interés es mucho más que lo que dice el niño. Lo que dice el niño siempre lo tiene que tener en cuenta, pero tiene que tomar en cuenta primero qué es lo que más le beneficia al mismo. Repartidas equitativamente las responsabilidades y los deberes. Así como para garantizar el efectivo ejercicio del derecho y deber de ambos padres de participar activa, equitativa y permanentemente en la crianza. Fíjese que dice equitativa y no dice de forma igualitaria, ¿no? Porque no es lo mismo igualdad, ¿no? Mitad para cada uno, que equitativo, porque puede ser que no sea exactamente la mitad para cada uno del tiempo que comparten, pero tiene que ser equitativo en función de todas las variables que rodean a esa familia, en definitiva. En la crianza, educación y desarrollo integral de niños y adolescentes, cualquiera sea el régimen de tenencia resuelto, ¿no? Eso, si es tenencia compartida, y si es tenencia de uno, también debe haber... Claro, porque capaz que eso nos conviene entrar. Este proyecto de ley no habla de que la tenencia exclusiva no sea una solución. Lo que habla que lo que hay que privilegiar es la tenencia compartida. Si el tema existe un impedimento y el tema es demostrable, como por ejemplo la distancia. Digo, el padre o la madre vive en otro departamento. O el tema no tienen la forma de llevarla adelante, incluso prevé que la parte que no la puede llevar adelante se lo comunique al juez para que caiga esa tenencia compartida y se opte por una solución de tenencia exclusiva. Digo, lo que tiene de buena esta ley es que es integral, contempla prácticamente todas las hipótesis, desde la exclusiva, la compartida y el régimen de visitas igualitario. Digo, que es importante, digo, hoy por hoy en nuestro CNA, antes de esta ley, no existía este tipo de soluciones. Claro, sí, hay una serie de requisitos que son básicos, fundamentales, ¿no? Viene un padre y dice, quiero la tenencia compartida. ¿De dónde vive tu hijo? En Paso de los Torres. No, ya de entrada te digo, eso no camina de ninguna manera. El sujeto que decide, que es el juez de familia, quien deberá dictar, y acá la ley le está dando las pautas al juez, ¿no? Medidas necesarias para su cumplimiento. Pero claro, todo esto está muy lindo, salió la sentencia y después hay que cumplirla. Después, bueno, es otro capítulo aparte, ¿no? Los incumplimientos, ¿cómo hacemos para que... Bueno, sobre los incumplimientos también legisla la ley. Digo, varía un poquito lo que es el artículo 43 y el tema del 40, digo, el tema de los incumplimientos. Pero entendimos que de repente podía ser un poquito más garantista también. Digo, ¿por qué? Porque el tema es, ya no se necesita un incumplimiento, se necesitan dos.
Digo, el tema es bien sencillo. Lo que tratamos de hacer con esto es que el tema es, en caso de que haya un incumplimiento del régimen de visitas, que el tema que se sancione. ¿Por qué? Porque yo tengo juicios enteros de que tengo 80 incumplimientos. Tengo un juicio que tengo un año entero de incumplimientos. El régimen de visitas, el tema, iban al juez, el juez no hacía la audiencia y no cumplía con su obligación y no sancionaba a nadie. El tema es cómo rescatamos a esos niños después. El niño dijo que quería ver al padre. En ese juicio, lo recuerdo muy específicamente, del tema del niño le expresó, y lo pusieron por escrito, a su defensora que quería tener en frente al juez para que le explicara al juez lo que estaba pasando y decirle él lo que le parecía. La defensora dijo, yo no quiero traer al niño, y el juez dijo, yo no lo quiero recibir. Y eso hay que tratarlo como sujeto de derecho, de la parte que está pidiendo ser oída por el juez. ¿Y qué pasa? Nuestro Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, dice que cualquier persona tiene el día ante la sede, ante el juez. Bueno, el tema es, basta ser chiquito para que se lo nieguen, ¿no? Ese es el problema más grande que tenemos, la impersonalidad de los juicios de familia. Queremos que el tema, que sea la figura central del niño y que el tema que se lo trate como tal, como persona, que lo conozcan, que se corrija, que no pasen más injusticia. Esas consecuencias del incumplimiento para el incumplimiento del régimen de visitas y el régimen de dependencia también. Exacto, sí, exactamente, porque se aplica para los dos. No, a mí me ha pasado que jueces muy reticentes a aplicar las consecuencias jurídicas para el incumplimiento. Lo que hacen es intimación, primer incumplimiento, intimación, ni siquiera audiencia. Segundo incumplimiento, audiencia, intimación. Otro incumplimiento, intimación. Más de la intimación es muy difícil que tomen otra medida. No solo eso, yo tengo una sentencia muy interesante del Tribunal de Primer Turno que dice que la intimación, cuando uno pide un proceso de incumplimiento del régimen de visitas establecido de acuerdo al artículo 40 del CNA, que es un procedimiento muy sumario, digo, el juez no puede intimar porque está prejuzgando. ¿Por qué? Porque la intimación la tiene que hacer después de que el tema que corrobora el incumplimiento. Porque ¿cómo va a intimar una persona que cumple una sentencia si ni siquiera la dejó defenderse? Digo, es una locura. Por eso es que la ley está prevista así. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos un problema muy grande, que a los jueces se les escapan los juicios de familia de las manos. ¿Por qué? Porque existe una gran tolerancia. Si uno tolera un año entero de incumplimientos, digo, ¿qué podemos esperar después de que la parte vaya a cumplir voluntariamente? Ese es el tema. ¿Cómo la traemos a derecho? ¿Cómo hacemos cumplir la sentencia en base a las garantías del debido proceso que se obtuvo en un proceso extraordinario? Que es un proceso que se manejó con pruebas, con garantías, con elementos, y se llegó a una sentencia definitiva que solo puede ser modificada si varían los hechos. Digo, el tema es más que lógico. El tema es, tenemos que traer todos los procesos de familia a derecho nuevamente. El tema es que se está incumpliendo el régimen de visita, perjudicando a los niños ciudadanos, bueno, al padre o a la madre, y también se está menoscabando la propia autoridad del juez, ¿no? Que aparte intima por correo electrónico, que es una intimación que para mí no tiene mucho impacto, ¿no? Antes era con llevar el cedulón, me golpeaba, mira, acá está la intimación. Es antiguo, pero me parecía mucho más efectiva que le lleve un correo electrónico al estudio del abogado, el abogado dice, mira que te intimó. Ah, está bien. Y la autoridad del juez paga, pero no hay posibilidad, no hay forma de hacer entender eso a los. Después, acá hay un pequeño, bueno, ya se habló que el procedimiento que va a llevarse adelante estos 120 días o 150 es el procedimiento del artículo 346 y 347 del Código General de Procesos, que es el proceso extraordinario, que es un proceso sumario, mucho más corto que el ordinario, que ofrece garantías, pero está pensado para ser más rápido. Si querés podemos entrar en un punto muy discutido de la ley, que el tema que fue muy interesante, que es la revisión de las medidas cautelares de los juzgados de género. Bueno, queremos explicar un poquito eso porque fue algo muy discutido y fue con lo que más nos tiraron cuando estábamos discutiendo el tema de la ley. El tema es, entendemos que hay muchas de las exposiciones que se hicieron al respecto en contra que no entendían cuál es la naturaleza jurídica de un proceso de género. El proceso de género se basa en que no hay que probar nada, que basta con la mera denuncia para obtener una medida cautelar, porque la medida que se busca prevenir el riesgo. O sea,
tema es bien fácil. Tengo un proceso en base a ningún tipo de garantía que trata de prevenir el riesgo, y el tema es, nuestro CNA hoy dice que cualquier persona, cualquier niño que haya presenciado violencia por parte de una denuncia, el tema puede ser desvinculado de esa parte hasta por 3 meses. El tema es bien sencillo. Si basta con la mera denuncia para obtener una medida cautelar y el niño para desvincularse con solo estar presente en el tema del relato de la denuncia, basta para desvincularlo por parte del juez, la situación es muy injusta porque no la revisa. Entonces, esta norma lo que prevé es esto, que el tema es, si el padre que se le puso una medida cautelar después de la audiencia, el tema tiene régimen de visita, el tema tiene hasta 48 horas el juez para remitir el expediente. Digo, si no tiene régimen de visitas, se le emite un testimonio en un plazo de 24 horas para que pueda ir a un juzgado de familia común, que es el que entiende en visitas y tenencia, para que revise la situación. ¿Por qué? Porque el tema se basa en lo que establece el Código General de Proceso en el artículo 138, que es lo que se basa en cualquier tipo de proceso. Digo, las partes, cuando uno va a un juicio, tienen que probar lo que dice. Se llama la carga de la prueba. Uno no puede ganar un juicio si el tema no prueba su punto y el tema no existe ningún elemento que diga que tenga razón. Porque la labor del juez es evaluar esa prueba. Digo, lo que establece esta revisión es ir a un juicio con las garantías del debido proceso. Y coincido con Cavalli, digo que es un proceso muy sumario para que ambas partes puedan demostrar su punto en juicio en base a las pruebas existentes y determinar el mantenimiento de la medida o el cambio de la medida, ya sea por medio de visitas vigiladas de acuerdo a lo que establezca el juez, o restablecer el régimen original de tenencia o de visitas. Digo, más que nada lo que estamos tratando de agarrar y hacer valer con este juicio son las garantías del debido proceso que rigen a todo proceso judicial, y que es una garantía porque es un derecho humano, parte del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece claramente que todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo con un juez que fuera puesto de antemano imparcial y con la garantía del debido proceso. Más o menos creo que hemos terminado más o menos con la exposición más o menos de la parte práctica de la ley. Queremos agradecerle a todos la atención que nos dispensaron. Quisimos dar esta charla porque el tema veíamos que había un gran vacío de parte de vista de cómo se aplica específicamente, y la estaban explicando jueces desde el punto de vista judicial y no tanto abogados desde el punto de vista práctico. Así que les queremos agradecer a todos por venir, y bueno, no me queda más por decirles y brindarles un gran abrazo.